¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? Bueno, la tenemos conectada a Vanessa Naro, que es bioquímica, que siempre le andamos molestando. Y bueno, ahora le vamos a hacer la pregunta del millón. Primero, recibirla en esta mañana del centro y agradecerte, Vanessa, por este tiempito que nos estás dedicando aquí a la mañana del centro. Sabemos que, bueno, el trabajo nunca se detiene, sí, pero por hacer este alto en el camino para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, Vanessa. Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, te quiero hacer una consulta, la primera consulta porque estamos nuevamente observando que se está hablando de casos de COVID. ¿Sí? Nuevamente en vuestro laboratorio, ¿están atendiendo pacientes que llegan con inquietudes? Sí, Eduardo, la realidad es que en la situación actual que a nosotros nos alerta el Ministerio de Salud es que en las últimas 4 semanas se volvió a detectar un pico con el aumento del número de casos de COVID. Por supuesto que lo que nosotros hacemos en salud siempre, los informes del Ministerio, es comparar con las mismas semanas respecto a años anteriores. Por supuesto que el número no es alarmante como se dio en años anteriores, pero sí registramos el mismo pico en el mismo periodo, ¿sí? Sí, En estas últimas 4 semanas, que es donde toca fin de año y comienzo de enero, y donde supuestamente se lo atribuimos a una circulación poblacional, ya sea por vacaciones, por fiestas, por viajes, se reactivó mucho este tema, es que volvemos a detectar en nuestros gráficos ese pico que indica el aumento de número de casos de COVID. Por supuesto que, bueno, lo que nosotros sabemos desde el Ministerio es que la variante que circula en Argentina es Omicron, ¿sí? Con sus respectivas variantes que va mutando, por eso es que sigue enfermando a población y a personas que ya han tenido, pero bueno, son distintas cepas, ¿sí? Lo que tiene este virus de COVID, que tenemos que aprender a convivir con él, lo mismo que indica las cepas de influenza, es que mutan rápidamente. Y en este caso muta rápido una de las proteínas que es Spike, que es la más antigénica y la que apuntamos en el caso de las vacunas y demás en el sistema de salud. Así que eso es lo que está ocurriendo. Realmente aumentó el número de casos a lo que veníamos viendo semanas anteriores. Por eso nosotros registramos como un periodo de 4 semanas, ¿sí? De ahora, 4 semanas hacia atrás. Realmente es así, aumentó, la gente se testea, no tanto como antes, porque realmente ahora con los síntomas y algún contacto que sí se haya hisopado y detectado, ya lo damos por sabido y por diagnosticado que es COVID. Pero sí, los que hemos detectado porque vienen con indicación médica, claro. con muy buen ojo, son COVID positivos. Realmente que sí, tengo todos los que Estaba, estoy vos sabés que estaba pensando que me parece que el año anterior, si no me equivoco, también había pasado lo mismo en enero. Otra vez en sí, enero sí. habían repuntado los casos de COVID. Es más, ni siquiera creo que charlamos al respecto, pero en una Mm. entrevista, recuerdo con el secretario de salud de Chivilcoy, en ese momento el doctor Caprara, nos decía que en enero también habían repuntado los casos de COVID. Estoy hablando de enero 2023 y ahora está pasando lo mismo 2024, ¿no? Totalmente, es lo que te digo, son esos picos que nosotros vemos en gráficos con los informes que nos entrega el Ministerio de Salud, que todo el mundo puede acceder, y que vemos que registramos en enero esos picos. Si vemos a lo largo del año, enero es donde se explaya y donde encontramos ese aumento en el casos detectados, ¿sí? Y es donde también instauramos en el sistema de salud a estar más en alerta epidemiológico y viéndole esta situación siempre vamos a detectar cuando uno se presenta con síntomas respiratorios y también hoy en día se está dando también muchos síntomas solo gastrointestinal y ese malestar general, es que el sistema de salud estamos alertas y decimos, oh, puede ser COVID, incitamos a que se testen, a que vayan al médico, a que recurran y no lo pasen solo como si fuera siguiendo con sus actividades habituales, porque lo mejor es siempre cortar la cadena de contagio, ¿sí? Claro. Entonces, cuando uno se mal y tiene fiebre, esto es para todos, siempre. Nunca volver a las actividades si no pasó 24 horas sin el pico de fiebre, ¿sí? Sin tener fiebre, sin esos malestar general.
generalmente damos como esa franja de 24 horas para volver a actividades cotidianas y bueno, sin saber lo que uno tiene, siempre, siempre manejarse en salud así. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Nada alarmante porque lo que también vemos en los informes del Ministerio y de la Organización Mundial de la Salud, que no es casos más graves o una cepa que amerite una atención mayor por ser más grave y que cause estragos en la sociedad. Así que realmente son cepas conocidas y que sí aumenta el número de casos y el número de contagios. Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Nada preocupante a nivel de salud, Sí, más sí. que consciente y testearse o recurrir al médico para que nos indique qué hacer. Sí, después, bueno, ustedes entregarán el resultado, pero ya cuando aparece algún síntoma respiratorio de los característicos, puede llegar a tratarse de COVID, ¿no? A diferencia si no aparece ningún síntoma respiratorio y fiebre y dolor de cuerpo, que ya, bueno, también anda dando vueltas el dengue ahora, por eso también no, de testearse, ¿no? Sí, 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 totalmente. Con dengue nos pasa exactamente lo mismo, pero bueno, son síntomas muy característicos porque en el dengue nosotros lo llamamos la fiebre quebranta huesos. Realmente es un dolor corporal que la gente que lo tiene manifiesta, que siente como que no sé, fue que lo pasó por arriba algo y tiene mucho dolor de huesos, eso es lo que se manifiesta en salud. Así que bueno, son síntomas muy característicos, con fiebre, dolor retrocural, y bueno, ya te digo, te sentís muy, muy mal, muy decaído y con mucho dolor de huesos en todo el cuerpo, generalizado. Anda, hay circulación, por supuesto que nosotros cuando detectamos algún reporte, automáticamente lo denunciamos en CISA, que es nuestro sistema de vigilancia y en donde todo el sistema de salud y todo lo que sea la zona sanitaria puede acceder y tomar medidas para aislar los focos. ¿Sí? Nosotros nos comunicamos con el sistema de salud y bueno, la idea es detectar casos cercanos y ver cómo tomar medidas, porque el caso de dengue hoy en día está lleno de mosquitos y bueno, realmente hay que tomar conciencia que puede ser que está a nuestro alcance y que bueno, hay que cuidarse con todas las medidas preventivas que sabemos y que tenemos que ser conscientes. Vanessa, tengo dos consultas. A ver, primeramente, ¿hay que volver a tomar las medidas, los recaudos que veníamos teniendo en la época, digamos, más fuerte del COVID? El barbijo, la distancia social, etcétera, ¿se necesita? Y por otro lado, preguntarte, te hago dos por uno. Hoy están pidiendo, por ejemplo, algún negativo si tenés que viajar, si tenés que ir a algún lugar turístico, etcétera, o no, ya hoy no. Digamos, con la vacunación alcanza. Bueno, en primer lugar, las medidas preventivas. Las medidas preventivas siempre, una vez que las incorporamos en nuestro sistema de salud, las tenemos que tener siempre a mano. Bien. No significa que ya hay que estar con barbijo si no tenés ningún síntoma respiratorio que lo amerite. ¿Sí? Ya no es que ando con barbijo como en la época en que no sabíamos nada de este virus y en el que no había vacunación. Ya hay inmunización y lo único que tenemos que saber es que si nosotros, cada uno, consciente de que si tiene algún síntoma respiratorio, intentar distanciarse y cuando está en el pico, que realmente se siente mal, recurrir al médico y aislarse en su casa, en su lugar, para no contagiar al resto de los compañeros o lugares en el que uno se mueve. Los métodos preventivos siempre tienen que estar: el lavado de manos, la recirculación de aire, la ventilación, estar en lugares abiertos es lo mejor siempre, y bueno, ver que en épocas en las que estamos informando que hay un pico, que aumenta el número de casos detectados, lógicamente vamos a recurrir a estas medidas, ¿sí? De higiene de manos, un poco de distanciamiento social, pero nada de andar con barbijo en la calle, no es necesario, ¿sí? Solamente ese distanciamiento consciente cada uno si tiene algún síntoma que pueda llegar a contagiar. Por otro lado, con respecto a los viajes, no se está hablando de ninguna medida, de ningún negativo para poder viajar.
realmente no es necesario. Ya te dije, el número de casos aumenta, el mismo pico que tuvimos en enero, un poco menos, pero no amerita que lo pidan para viajar, lo pidan en los vuelos, que en los vuelos haya que llevar barbijo. Por ahora, nada de eso, ¿sí? Eso sería más en caso de complicaciones, y si vemos que la cepa que está en circulación es de difícil contención y que da casos graves en el que amerite ese resguardo entre persona a persona, ¿sí? Así que bueno, por ahora viene bien, recurrimos a la conciencia de cada uno para detectar esto y poder cortar la cadena de contagio, que es lo que nos alarma, y lo más importante es que no llegue a poblaciones de riesgo en el que realmente amerite de esas personas una internación o algo, un acceso más grave del sistema de salud. Así que eso es lo más importante, resguardar a las personas que son inmunosuprimidos y población adulta mayores. Bien, en la que está circulando ahora esta nueva cepa que es JN1, que le dicen, ¿no? La han denominado así. Sí, sí, sí. Son variantes dentro de, ya sea la mutación por las proteínas, cuando la detectamos por PCR se le ponen distintos nombres, pero bueno, es de aquella cepa, la original que cambió y fue Omicron, y ahora dentro de esas las seleccionamos entre varias a medida que van cambiando las proteínas cuando las detectamos por PCR. Así que bueno, esa es la que está circulando ahora, pero en cualquier momento le cambiamos una sigla y pasa a tener otro nombre. Te hago dos finales y no te quito más tiempo. Primero, ¿por qué por ahí se reactiva más en verano, ¿no? Porque uno, por ahí una enfermedad respiratoria la tenemos más asociada al invierno, que lo he charlado con distintos profesionales, pero aquí no es estacional. Aquí te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? No pasa por una cuestión de estación como neumonía No. o algunas otras, ¿no? No, 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 es lo que decimos. Para nosotros creemos que se da justamente en enero por este acercamiento, y lo que hace el mundo en las vacaciones es movilizarse y bueno, tener contacto con distintas personas que no son nuestro entorno más cercano, ¿sí? Nos movilizamos por las vacaciones, nos movilizamos por las fiestas, son, viste, este periodo en el que, ya sea por una u otra cosa, nos vamos de nuestro lugar, de nuestro entorno, y ahí tenemos contacto con otras personas que no hemos tenido, y bueno, y así es como se va dispersando y por eso aumenta el número de casos. Generalmente es eso lo que puede llegar a ocurrir. No tiene nada que ver con la estación, con el frío, con estar continuamente en un ambiente cerrado, sino esperaríamos picos en estaciones frías. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo por el tema del contacto persona a persona y la movilización poblacional que ocurre en esta época del año. Perfecto. Bueno, última consulta. ¿Cuáles fueron, digamos, las inquietudes, mayormente las inquietudes de control, de test que te fueron llegando al laboratorio en este último tiempo? No porque hemos hablado de COVID, de dengue, de tantas cosas, pero ¿cuál fue la inquietud principal que tuviste que atender, por ejemplo, 2023? ¿Sí que te llegaron con alguna inquietud particularmente? Sí, sí, la inquietud que está circulando es esto, realmente los virus respiratorios. COVID y dengue es lo que ahora está alarmando y preocupando, y es lo que nosotros instauramos a la entrega rápida de resultados. Realmente Bien. las infecciones respiratorias generan esta incongruencia, que no sabemos si es una influenza, que es fácil controlable, no sabemos si va por el tema de alguna bacteria, siempre solapando muchísimo que hubo un momento en el que ya no teníamos más insumos prácticamente, el tema de fauces, ¿sí? Que por eso se solapaba. Ya pasó ese periodo, hay un poquito, unos meses atrás, era un colapso con el número de intervenciones y de preguntas por el tema de los hisopados de fauces, y poder descartar que no sea bacteriano también en personas adultas, no solo en niños, que siempre apuntamos a la población infantil. En este caso no, venían personas adultas a hisoparse en fauces para descartar que sea bacteria y poder apuntar a un virus, una faringitis viral, en el que solo hay que esperar que pasen 7 días, tratar los síntomas, y no hay ningún problema con respecto a las complicaciones que sí puede traer el Streptococcus pyogenes, que es la bacteria que puede causar complicaciones graves si se deja estar y no se trata correctamente. Así que bueno, yo las pondría en ese Streptococcus pyogenes, COVID, que nunca dejó de preocupar, y siempre en las respiratorias es lo que venía después, Claro. y ahora con el aumento de casos, dengue realmente lo estamos testeando bastante.
Vanessa, muchísimas gracias como siempre por la atención y bueno, contarnos un poco cómo viene Chivilcoy, ¿no? Al respecto también, sí, en materia de atención allí en tu laboratorio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes siempre por dar información certera y comunicarse directamente con nosotros, que les podemos decir lo que estamos tratando en salud. Que sigas muy bien, muchas gracias, muy amable. Vanessa Naro charlando Adiós. con nosotros, bioquímica, por supuesto, la responsable de Laboratorios Naro, que está aquí ubicado en la calle Paso 82, ahí pegadito al centro